Para entender el fenómeno costos es fundamental comprender el gran problema económico. Las necesidades humanas se satisfacen solo mediante la disposición de cantidades ciertas de bienes. Esto implica que en la economía tenemos bienes libres, bienes económicos, que son los que satisfacen nuestras necesidades. Los bienes libres son de libre disponibilidad, provistos por la naturaleza, no son objetos de intercambio, no son producidos, mientras que los bienes económicos no son de libre disponibilidad, tienen propietarios, son objetos de intercambio y deben ser producidos. La utilidad de estos objetos parte de la base de la capacidad que tienen para producir placer o evitar malestar, o sea, satisfacer necesidades. El problema de costos tiene mucho que ver con esto porque se va a centrar en hechos económicos que tienen que ver con la producción y que tienen que ver con estos bienes económicos de los que hablamos, que para poder lograrlos tenemos que pasar por un proceso de transformación. Aquí podemos ver el tema de los bienes libres, en los cuales existe lo que nosotros llamamos en la economía el valor de uso, o sea, son bienes que tienen de por sí una utilidad, satisfacen necesidades de los sujetos, están provistos por la naturaleza, como dijimos anteriormente. Estos bienes, al ser libres, no tienen un precio, ¿sí? No tienen un propietario, no tienen valor de intercambio, no son producidos. Un ejemplo sería el aire, el agua, que corre por los ríos, recursos naturales que de alguna manera son accesibles, ¿sí?, a las personas, satisfacen necesidades, pero en la medida en que no exista un proceso de transformación que provoque un cambio de valor o de utilidad de estos bienes, vamos a tener que tienen valor de uso, pero no tienen lo que nosotros denominamos valor de cambio. Eso sí es lo que tienen los bienes económicos. Probablemente nuestro curso se centre más en el objetivo de entender la problemática del valor de cambio, porque allí es donde está también la problemática, o por lo menos las situaciones que vamos a analizar vinculadas con el costo. Tenemos que sacarnos la idea de que el costo está asociado a pérdidas, resultados, sino más bien a agregar valor de cambio, ¿sí?, a los bienes económicos. Aquí podemos observar que estos bienes económicos en realidad son productos que sufren un proceso de transformación. Las empresas, de alguna manera, o las organizaciones o mismas personas utilizan recursos para poder transformarlos en productos o servicios que tengan un aumento en su utilidad y por lo tanto provoquen un valor de cambio. Esto va a generar automáticamente una satisfacción de la necesidad y provocar que el mercado, las personas, empresas busquen estos bienes en lo que se llama el mismo mercado y aparezcan las relaciones de intercambio. Estas relaciones de intercambio son reguladas por los precios y de alguna manera las personas y los mercados van a buscar estos bienes porque perciben la utilidad de los mismos, satisfacen sus necesidades y por lo tanto en esa lógica de la satisfacción de necesidades van a la búsqueda de los bienes económicos. Este precio o este resultado de la relación de intercambio, que en la economía se establece como una relación entre la cantidad de moneda circulante en un mercado y ofrecida sobre o dividido, por decirlo de alguna manera, la cantidad de unidades físicas de bienes y servicios ofrecidos, es una relación de intercambio que, como repito, se produce en aquellos bienes que tienen un valor de cambio. Aquí podemos ver un poquito más detallado en esta otra imagen cuál es el proceso de producción del que estamos hablando, ¿no? O sea,
Previo a la relación de intercambio, esos productos pasan por un proceso de transformación, los recursos en ese proceso, que es un conjunto de acciones, que los consumen, los combinan, obtienen los productos y en esas actividades, en ese proceso de producción, se genera una serie de actividades que tienen por finalidad generar utilidad, ¿sí? Estos bienes económicos tienen valor, precio, están generados por un proceso productivo y tienen por sobre todo las características de la escasez. Eso es uno de los temas centrales también que vamos a tratar en nuestro curso de costos. Estos bienes económicos que son escasos, como acabamos de decir, tiene una serie de derivaciones, ¿no? La sociedad humana a través del tiempo se ha organizado en sistemas, especies de redes de interrelaciones para resolver este problema, ¿no? Los problemas giran en torno a lo que se puede considerar el tema de la escasez. Y por lo tanto, los sistemas económicos son los que vienen un poco a resolver esta problemática de los bienes económicos escasos y que de alguna manera, como hemos visto hace un ratito, surgen de los procesos de transformación en las organizaciones. Una aclaración que luego la vamos a ver en otras diapositivas o imágenes es que estos procesos de transformación no nos estamos refiriendo únicamente a la transformación de recursos o factores en productos, sino también nos referimos a las transformaciones en empresas de servicios, en empresas gubernamentales, donde tal vez no hay un producto físico palpable, pero sí existen los servicios que son objetivos productivos. Aquí podemos observar un gráfico genérico, un mapa conceptual de lo que sería el sistema económico. Lo que vemos allí enmarcado en color rojo son las organizaciones productivas, unidades productivas, las empresas, organizaciones, lo que sea objeto de estudio. Allí vemos que estas unidades, ¿qué hacen? Demandan del mercado factores. ¿En qué factores? Bueno, aquí vemos los grupos por naturaleza: capital financiero, recursos naturales, recursos humanos, bienes de capital, bienes intermedios, servicios intermedios. Buscan en el mercado, demandan estos factores y los convierten en bienes y servicios finales que pueden ir a los mercados de consumo, bienes de capital, bienes de servicios intermedios. Vemos que hay otros actores dentro de este sistema económico. Está el mercado de capitales y están también los individuos propietarios de factores, los recursos humanos, recursos naturales, capital financiero. Todas estos individuos, organizaciones, pretenden por lo que ofrecen una retribución, salarios, rentas, intereses, ¿no? Y aquí veríamos en este otro gráfico algo más circunscripto a la organización. Acá vemos que en la empresa en realidad o en las organizaciones, ¿qué sucede? Se consumen recursos de distinta índole, aquí volvemos a ver los grupos por naturaleza de la economía, y se combinan para conseguir productos objetivos. Debajo podemos ver la famosa función de producción, que es un elemento de la economía que simplemente habla de eso, ¿no? Que la producción es una combinación de recursos de distinta naturaleza. Estas naturalezas son los bienes intermedios, los servicios intermedios, los bienes finales de capital, los recursos humanos o la labor, trabajo, recursos naturales y capital financiero. La empresa no está aislada, está en el sistema económico, va a buscar los recursos a los mercados y termina ofreciendo sus productos, objetivos productivos, servicios, bienes en los mercados. Un concepto muy asociado al de costo y que tendríamos que analizar en esta semana de curso es el concepto económico de producción, ¿no? ¿Qué es la producción? Es una actividad económica que tiene por objeto aumentar la capacidad, la utilidad de los bienes o servicios para satisfacer necesidades. O sea, la función
o el fundamento del concepto de producción va de la mano de crear utilidad. Allí vemos como factores que entran a un proceso de transformación con una utilidad X terminan saliendo como objetivos o resultados con una utilidad X más N, entendiéndose que N sería el valor económico agregado. Esto es un poco el ABC de lo que es el tema de costos, porque el fenómeno que vamos a estudiar en costos es un fenómeno de transformación de recursos. Esto un poco a modo de aclaración, ya lo dijimos anteriormente, pero las empresas no solamente producen bienes finales, sino también brindan servicios. Aquí vemos cómo una empresa puede tener una transformación técnica de integración, donde determinados bienes se unen en uno, o al revés, de desintegración. También podemos tener lo que llamamos transformaciones de modo, transformaciones de lugar y transformaciones de tiempo. Las transformaciones de modo tienen que ver con la actividad comercial, las transformaciones de lugar con las actividades de transporte y las transformaciones de tiempo con temas vinculados con el almacenaje. O sea, aquí podemos ver claramente que las transformaciones productivas no son solamente transformaciones técnicas, sino también hay transformaciones de modo, de lugar, de tiempo, y que terminan generando servicios en lugar de productos manufactureros. En la última imagen, tal vez que nos quede a modo de conclusión, vamos a observar cuáles son los elementos constitutivos del proceso productivo, ¿no? Entendiendo el proceso productivo como un sistema de acciones ejecutadas sobre determinados bienes para darles distinta utilidad a las que tenían antes de entrar a ese proceso productivo. Es muy importante entender o identificar a los tres elementos constitutivos del proceso productivo, ¿no? Los factores, por un lado, que son los que se combinan, las acciones, que están de alguna manera dispuestas sistémicamente en un proceso de producción. Estas acciones son las que terminan consumiendo los factores y provocando el costo. Y finalmente, de la combinación de todas esas acciones es que surgen los objetivos o resultados productivos. Entender esta relación es un poco el comienzo de entender a los costos. El costo, lejos de ser un simple resultado, y como se lo ha llamado muchas veces como resultado negativo, sacrificio, palabras todas bastante complicadas para entender desde lo que es proactivo, debemos entenderlo como algo necesario para poder conseguir los objetivos productivos en una organización. Este es el objetivo de nuestra primera semana, entender estos conceptos básicos para seguir adelante con el curso en la semana entrante, donde definiremos ya costo y empezaremos a trabajar con el concepto de necesidad de recursos.